Iglesia Palabra y Poder le da la bienvenida. Disponga su corazón a la palabra de Dios, la cual transformará su vida. Dese la oportunidad de conocer la verdad y la verdad lo hará libre. Empecemos con nuestra enseñanza. Bueno, mi título como tal de la enseñanza es ¿Cómo orar por los enfermos? Palabras poderosas. Estamos viendo acerca de orar y veíamos hace 8 días cómo venía la fe, porque estaba basando esta enseñanza en Marcos 11, 22 y 23, que tiene que ver con el resultado que le da Jesucristo y esa palabra tan impresionante que da Jesucristo después de haber declarado muerte sobre una higuera, y esa higuera murió de la noche a la mañana, así como el decir de las abuelas, de la noche a la mañana, hoy la higuera está viva y mañana amanece muerta. A ver, ¿cuántos han visto un árbol morirse así? Jesús lo vio y sus 12 discípulos también. Entonces, antes que entremos en esa enseñanza, yo quiero darle Juan 14:12, que es nuestra cita base para que usted siempre medite en ella. No olvide esa cita, que no se salga de su cabeza y de su corazón esa cita bíblica. ¿Qué dice Juan 14:12? Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. De cierto les digo, Jesucristo nos está haciendo una gran afirmación, nos está diciendo que podemos hacer las cosas que Él hizo, debido a que, pues lo hemos visto ya, debido a que estamos ungidos, debido a que el Espíritu Santo habita en nosotros, debido a que Él ya nos ha dado su poder y su gloria, y ahora nosotros podemos actuar a través de ese poder y esa gloria. Bien, entonces, nosotros podemos hacer sus mismas obras. Eso no significa como más grandes, más bien como mayores por la cantidad de tiempo que estamos aquí. Esa cita yo ya la expliqué hace unas enseñanzas atrás. Ahora, ¿qué sigue? Dice, puedes obtener lo que digas, ¿sí? Estábamos hablando hace 8 días acerca de la fe. Yo les decía que la fe venía a través de escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios. ¿Qué palabra? El evangelio de Jesucristo. Lo que usted ganó en Jesús. Usted no tendrá fe para el caso de la sanidad si usted no está escuchando las escrituras. Les manifestaba que cuando yo he estado enferma de algunas cosas, he tenido que oír y oír y oír el mismo mensaje. Coger mi Biblia y no creer simplemente en lo que yo ya tengo allí, sino volver a ella, leerlo para volver a empoderarme, porque la palabra es espíritu y viene, te empodera nuevamente. Obviamente la fe de Cristo está en cada cristiano, en su espíritu, ya ha sido depositada allí, pero ahora tiene que ser subida al entendimiento para que esa fe que está interna, metida en el espíritu, salga y toque tu cuerpo cuando la sanidad es para ti o toque a otras personas. Amén. Es a través de la fe que se recibe todo lo que Dios ha dado por gracia. Ahora, vamos a ir a Marcos 11:22 desde la Reina Valera 60, y aquí empieza como tal nuestra enseñanza porque estaba haciendo un mini resumen. ¿Qué dice Marcos 11:22? Y que el Señor, que Jesucristo y que el Espíritu Santo de verdad pongan las palabras correctas en mi boca. Esta es una de las citas bíblicas que yo siempre enseño para sanidad. Me sirve mucho porque la empleo mucho con aquellas personas y sobre todo en este tiempo que oro a través del teléfono, pero también cuando estoy con ellas me gusta ordenar sobre la enfermedad. Sí, esto realmente el poder de las palabras es que tú puedes ordenar sobre la enfermedad. Nunca encontrarás una real enseñanza de sanidad que se refiera a pedirle a Dios que Él sea el que haga algo con respecto al enfermo. ¿Qué quiero decir con esto? Una oración como esta está mal. ¿Cuál? Dios, sánalo por favor, Señor. Sánalo por favor, Señor. Haz algo, Dios. Esa oración de sánalo por favor, haz algo, muévete en él por favor, ten misericordia de él, Señor, por favor, porque esa palabra sí que la escucho ahora. Ten misericordia y sánalo, como si Dios no hubiera tenido misericordia. Esa palabra de misericordia metida cuando vas a orar por un enfermo no va. No está en el lugar correcto. Hablamos de misericordia de Dios, que Él tiene misericordia de su pueblo, sí, pero ahí no va.
sea, no es el lugar correcto para esa palabra misericordia cuando vas a orar por un enfermo, cuando ya has sido bautizado por el Espíritu Santo. Si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, por favor, vea una enseñanza que se llama Recibiendo Poder de lo Alto, algo así. Y ahí hablo acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Está acá en Facebook. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, viene un empoderamiento que te permite orar por los enfermos. Y una de las maneras correctas de hacerlo es utilizando palabras, una palabra correcta hacia la enfermedad. En esta enseñanza vamos a ver que cuando oras por un enfermo, no le hablas a Dios del enfermo, le hablas a la enfermedad de tu Dios, del poder de tu Dios, y utilizas ese poder para que se vaya. Amén. Y bueno, le comento, ya he tenido testimonios de personas que fueron bautizadas en el Espíritu Santo con la enseñanza que di acerca de bautismo en el Espíritu Santo, que era recibir poder de lo alto. Entonces fue una bendición porque quería comprobar que cuando se predica este tema, la persona sí puede ser bautizada sin que nosotros impongamos manos. Es la palabra de Dios, es pedir el Espíritu Santo que venga sobre ellos. Me contaban que había habido una persona muy especial que había orado por bastante tiempo cuando fue bautizada y que oró esa noche y bueno, ha venido orando, y estoy muy feliz de que eso sea así, porque qué bendición que eso esté ayudando a las personas. Bueno, entonces vamos a ir a Marcos 11:22, Reina Valera 60. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Lo vimos hace 8 días. ¿Saben qué? Se lo voy a hacer muy sencillo. Lo que le está diciendo acá la palabra de Dios es confíe. Confíe que Dios va a cumplir lo que prometió. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dirá y no hará? ¿O prometerá y no cumplirá? Si de repente una que otra palabra no es totalmente el plano, pero así dice la Escritura. Dios no es un mentiroso. Si Dios te dijo lo que hoy te voy a predicar, que tú lo podías hacer, asegúralo. Dijo a mi papá, póngale la firma ahí, porque eso es real. Usted puede pensar que cualquier otra tontada en su cabeza, pero que Dios no cumple su palabra, que eso no se le atraviese por su mente. Y cuando se atraviese, bájelo, derrumbe ese pensamiento incorrecto que ha venido a estar en su cabeza. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de escuchar la Escritura. La Escritura es la que destruye fortalezas, la que derrumba todos aquellos pensamientos que no te dejan encontrar la verdad del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, tener fe en Dios es simplemente confiar que Dios va a hacer todo lo que ha prometido. Tener depositada esa confianza en decir, Señor, si lo dijiste, lo vas a cumplir. Eso de tener fe en Dios y decir, no, si salgo a la calle me voy a contagiar de COVID y me voy a morir. Déjame decirte, vas a tener que trabajar, porque ahí no hay fe, hay incredulidad. Hace poco estaba orando por una persona y yo le decía eso: usted tiene que identificar en qué punto está, en fe o en incredulidad. La fe es la manera del obrar de Dios, como lo es la incredulidad, una manera o la manera de obrar del demonio, del enemigo, del diablo. Entonces, la fe es la manera del obrar de Dios. La incredulidad es la manera del obrar del diablo, ¿sí? ¿Qué es fe? Creer en las cosas de Dios. ¿Qué es incredulidad? Creer, pues obviamente lo contrario, que lo de Dios no sirve, que de repente es mentira, mejor dicho, creer en el diablo, porque el diablo engaña y él es el que hace el mal. Entonces, creer que puede más él que Dios. Sí, ahí sencillito, sé que estoy resumiendo como muy pequeñito, pero fe simplemente confía en Dios, confía en que Él es real, confía en que lo que prometió lo va a cumplir. Entonces usted va a tener que trabajar en su cabeza, y lo hablamos hace 8 días, escuche ese mensaje nuevamente, para que esa fe suba a su entendimiento. Sigamos, el 23. Porque de cierto a cierto os digo. Si ustedes ven la enseñanza que antecede esto, obviamente es cuando el Señor declara muerte sobre la higuera y Pedro le dijo, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Jesús lo entendió como, ¿quieres aprender? Pues te voy a dar el aprendizaje más grande que puedes, o la enseñanza más grande que puedes aprender el día de hoy acerca de cómo hacer eso, y no solamente cómo secar una higuera, sino cómo mover un monte. Mejor dicho, un monte está lleno de higueras. Entonces, él le dijo, porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, no dijo que cualquiera que dijera esta higuera chiquita, un monte está lleno de higueras.
háblele a un monte. Ni siquiera háblele a una higuera como yo lo hice. En pocas palabras, yo lo hice chiquito. Usted lo puede hacer grande. Así como yo lo puedo hacer grande, dijo Jesús. Entonces, de cierto os digo que cualquiera, ¿cuál es ese cualquiera? Ese cualquiera que está creyendo, porque lo primero que le dijo Jesús fue, crea en Dios. Esa es la condición para llegar a Marcos 11:23. Crea en Dios. Y ahí donde la gente dice, ay, no, entonces yo no voy a poder mover una higuera porque yo no puedo creer en Dios. A ver, bebé. A ver, chinito chiquito. Transforme el entendimiento porque lo que necesita solamente es renovar ese pensamiento tonto que tiene en la cabeza. Quite eso de allí y ponga la palabra ahí y verá que a medida que usted vaya escuchando la palabra y a medida que vaya haciéndola, las cosas se van dando sin que usted tenga esfuerzo para hacer. Porque la unción del Señor está dentro de usted. Entonces, de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, no a una higuera, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Yo siempre he dicho que esto parece un trabalenguas, ¿no? Cuando uno lee todo esto de chorro. Pero cuando uno empieza a estudiarlo y como que a desglosarlo, le encuentra el sazón, como cuando usted muerde los huesitos y eso que hay adentro sabe rico. No sé si alguna vez le ha pasado, sí, yo sé que eso se ve horrible cuando usted le invitan a comer, usted no muerde los huesitos, pero hay unos que otros como yo que estamos en la casa y nos gusta morder los huesitos y lo de adentro sabe muy rico. Qué tontada, ¿no? Pero bueno, ya lo dije. Entonces, el punto acá es, parece un trabalenguas, pero cuando usted lo profundiza, comienza a encontrarle el sazón. Vamos a encontrarle el sazón a esto. Marcos 11:23. Porque de cierto le digo que cualquiera que dijere, hay algo trascendente aquí. Dios le ha dado mucha importancia a las palabras siempre. De hecho, Dios es un ser divino, obviamente, que se mueve a través de palabras. Si tú ves, no es la primera vez que él habla del poder de palabras, ni es la primera vez que tú lo ves actuando por palabras. De hecho, el iniciar de la Biblia viene con el hablar de Dios. ¿Hacia qué? La creación. Vamos a ir a Génesis 1. Esto se lo voy a adicionar, no lo tenía dentro de mis notas, pero creo que es importante que lo veamos. Y yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero quiero leérselo porque es bueno refrescar la memoria. Génesis 1:1. A ver, desde el comienzo, desde los inicios, dijo mi esposo, me encantan los inicios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían. Bueno, dejémoslo ahí, vamos al 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz y llamó Dios a la luz día. Bueno, el 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Luego el 9. Dijo también Dios, júntese en las aguas que están debajo de los cielos en su lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Luego vamos al 11. Después dijo Dios, usted dirá, pero no me están proyectando la cita acá, consideremos al que está allá en medios. Tenga su Biblia ahí. Por eso es tan importante. Estoy en Génesis 1:1, ya en el 9. Allá usted se devuelve al principio, ahí está. Tenga su Biblia, por si no la alcanzamos a proyectar. Ya voy en el 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y ahí usted sigue viendo que cada cosa que Dios creó es, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Qué con esto? Las palabras es la manera del obrar de Dios. Dios obra a través de palabras. Claro, hay toques de Dios, está la presencia de Dios, pero es una manera del obrar de Dios muy importante con la que inicia la Biblia, el Génesis, el comienzo de todo. Vemos ese gran poder en Dios cuando lanzó palabras. Ahora, ¿ha escuchado usted la cita bíblica que dice, de hecho está en Génesis, que los hombres fueron hechos a imagen y semejanza de Dios? Si Dios era un Dios de palabras, ¿usted qué cree que era su creación?
Si Dios tenía poder en sus palabras y la creación fue hecha a imagen y semejanza, ¿usted qué cree que podía hacer su creación? Sus hijos. Porque Adán fue llamado hijo de Dios. Ahora usted y yo somos llamados hijos de Dios debido a Jesucristo. ¿Qué le quiero decir con esto? Así como Dios obra por palabras, nos está diciendo el Señor Jesucristo en Marcos 11:23, mis hermanos, ustedes también pueden obrar con palabras porque ustedes son semejantes a su Padre. Como yo, Jesús, estaba diciendo, como yo soy semejante al Padre, es lo que se interpreta allí, porque usted ve desde el Génesis a Dios obrando a través de palabras, eso no ha cambiado, Él siguió obrando a través de palabras, por eso lanzó esta palabra y ahora dice la Biblia, lanzó su palabra y nos sanó y nos libró de nuestras angustias. La palabra de Dios sigue teniendo poder. Ahora, esa palabra, Él ha querido depositarla en nuestra boca para que sea lanzada y ejerza el mismo poder que Él ha visto al lanzarla desde su propia boca. Eso es algo que usted tiene que meditar, porque muchas veces ese conocimiento está en nuestra cabeza como eso, como conocimiento. Como un entendimiento allí, como, no, más bien como sí, como un conocimiento, como que yo le digo que a mí me han enseñado cómo hacer cazuela de mariscos, pero realmente yo no soy capaz de hacer una cazuela de mariscos, porque yo no lo he practicado, porque realmente no lo he estudiado, porque realmente no he puesto eso allí como un verdadero conocimiento revelado para mí. Apenas tengo la información, entonces yo creo que no se llamaría conocimiento, se llamaría más bien información. Apenas tengo esa información allí. Usted tiene que bajarla hasta comérsela y que le toque el sabor, el sazón a esa verdad. ¿Cuándo sabe usted que esa verdad fue revelada en usted? Cuando usted la puede caminar. Cuando usted se atreve a orar por el enfermo y sabe que sus palabras tienen el mismo poder en usted como las tienen en Dios. Que la palabra de Dios tiene ese mismo poder en usted porque ha comido esa revelación, esa información de la palabra de tal manera que la puede aplicar ahora. Espero estarme haciendo entender, de verdad que sí. Entonces, ¿qué pasa? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios siempre ha empleado las palabras como una manera de actuar. Las palabras de Dios son creativas. Por eso cuando yo oro por los enfermos, suelo imaginar cómo la parte del cuerpo a la que yo le estoy ordenando, porque ya le digo cómo se ora ordenando, o sea, lanzando esa palabra, a la que yo le estoy ordenando se va modificando. Hace poco eso fue, ayer creo, oré por alguien y yo le decía, se combinaron allí muchas cosas, Señor, ayúdame a no confundirlos con tanta información, pero yo le decía a ella, ¿has podido dormir? Me imagino que tienes dolor de cabeza, y empecé a decirle adicional cosas en su cuerpo, que realmente como que veía allí en mi mente y que venía algo que se llama una palabra de conocimiento. Luego les hablaré acerca de la palabra de conocimiento para la sanidad, que es un don espiritual y allí la importancia de ser bautizado en el Espíritu. O sea, Dios me dio información de lo que esa persona tenía en su cuerpo. Eso fue lo que hizo. Esa es la palabra de conocimiento. Él me informó, sentía ahí en mi cabeza que tenía dolor acá, dolor por acá en la cabeza, que no podía dormir, que tantas cosas que el Señor me informó. Cuando yo lancé la palabra, yo comencé a ver su cuerpo cómo sanaba, porque yo dejé que mi imaginación me ayudara a ver cómo el Señor estaba tocando su cabeza, cómo estaba tocando sus hombros, sus brazos, diferentes partes de su cuerpo. Y es bueno imaginar que esa palabra que tú envías cuando vas a orar por el enfermo está haciendo lo que tú la enviaste a hacer. Por ejemplo, cuando tú utilizas este método de oración, es cuando tú llegas y le hablas a la enfermedad lo que quieres que ocurra con ella. ¿Qué pasó con el Señor en la higuera? El Señor le dijo a la higuera que nadie coma más fruto de ti. O sea, higuera, séquese, muérase, porque no comer más fruto es ya, la secó, ya no puede producir más. ¿Cómo utilizas ahora tú eso para hablarle a la enfermedad? Le dices lo que quieras que acontezca. Entonces, si la persona tiene dolor de cabeza, tú le dices, en el nombre de Jesús, dolor de cabeza, sales de esa persona. Y así, pastora, sí, así. Si tienes dolor, si la persona o tú
tienes dolor de estómago y tú sabes que lo que has tenido de pronto es una gastritis porque ya te hicieron esta que ponen el tubito allí, se me olvidó, sé que se puede hacer una biopsia y bueno, cosas que allí introducen un tubito y te hacen el examen médico, entonces te dicen, tiene gastritis. Y tú sabes que es una gastritis, un peloncito en el estómago, pues háblale a la gastritis, dile gastritis en el nombre de Jesús sale de este cuerpo, estómago, se regenera, genera piel allí. Uno dice, pero ¿y cómo le hablo, pastora? Porque yo no tengo esa información médica, yo no soy doctora. No, yo tampoco. Simplemente ponle sentido común. Ah, bueno, uno sabe que una gastritis, por ejemplo, es un pelón en el estómago porque está allí como peladito, pues dile que vuelva y se recupere la piel y que la gastritis se quite de allí. ¿Qué es quitarse de allí? Pues que la piel se regenere. Si a una persona tiene un problema de cáncer, entonces, cuando tú vas a orar por el enfermo, tú le dices, cáncer en el nombre de Jesús, yo lo reprendo, yo le digo que salga del cuerpo, yo le ordeno ahora mismo que abandone a esta persona, yo ordeno sanidad sobre esta persona. Si ve que dice la palabra de Dios, de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, ¿a quién le tiene que hablar usted? Cuando el Señor creó creó la tierra y todo lo que ves en la tierra, claro, Él se creó del cielo y de la tierra. Pero aquí lo vemos haciendo cada cosa, ¿no? Bueno, también cosas, los astros y todo esto. Pero acá cada vez lo vemos haciendo, Él le habló a eso para que se creara. En el caso, usted le va a tener que hablar a la enfermedad para que se quite, para que se muera, para que se seque desde la raíz. Usted, por ejemplo, yo he orado por personas de COVID, ahora le doy un testimonio. ¿Qué hago yo? Yo sé que lo que está produciendo COVID en esas personas es que vino esa afección, que es un virus, y puso allí bacterias. Entonces, lo que está dañando a la persona que tiene COVID son esas bacterias. Yo le hablo a las bacterias y le ordeno a las bacterias que se mueran, que se desintegren de ese cuerpo, que lo abandonen. Yo le hablo a los pulmones y le digo, pulmones, regenérense, recupérense, vuelvan a respirar común y corriente. Yo le hablo a los bronquios y le digo, bronquios, libérense de todo tipo de mucosidad. Si no se acuerda qué es, de mocos. Como se llame, dígale al Espíritu Santo, acuérdame cómo se llama esto, que el sistema respiratorio se limpie en el nombre de Jesús. Pastor, así de fácil, vuelva a leer la cita bíblica. De cierto le digo que cualquiera que dijera que a este monte, ¿cuál es el monte? El monte en este caso es la enfermedad. Esta oración sirve para todo, un monte financiero, un monte de separación o divorcio, cualquier monte, él sirve. Sí, pero en este caso estamos hablando de enfermedades, de sanidad, de tomar lo que nos pertenece. Entonces, que le dijera a este monte, a esta enfermedad, puede poner usted ahí, háblele a la enfermedad, dependa del Espíritu Santo, diga al Espíritu Santo, ¿cómo le ordeno a esta enfermedad? Pero es muy sencillo, si usted ve que una mano está inflamada, pues si quiere acompañe esta oración con la imposición de manos y ponga la mano ahí, para que haya transmisión de poder también y háblele, inflamación, váyase en el nombre de Jesús. Sencillo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que bajar toda esa incredulidad, porque lo primero que nos está poniendo esta cita como condición es tener fe en Dios. De ahí la importancia de estudiar una y otra vez toda la información, toda la palabra acerca de sanidad. Amén. Entonces, dice acá, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Cuando nosotros estamos hablando de orar por los enfermos, tenemos que decirle a la enfermedad qué queremos que suceda. Muchas veces vamos a tener que hablarle a la enfermedad, pero también vamos a tener que hablarle al cuerpo que se regenere. Se lo voy a decir así. Hay personas que han sufrido de situación de COVID, entonces tú le hablas a las bacterias para que se mueran, ¿sí? Eso es lo primero que tú haces, le hablas a las bacterias para que se mueran, pero no solamente le dices a las bacterias que se mueran, le ordenas a diferentes partes del cuerpo que esas partes del cuerpo comiencen a funcionar correctamente.
¿Sí? Entonces, lo que yo te decía, entonces que los pulmones comiencen a recuperarse, que los bronquios se recuperen también, que la respiración se normalice, que se desinflame toda la parte respiratoria. A veces la persona va a tener inflamación en el tórax, entonces, ¿qué es esta parte? Entonces, usted le dice al tórax que se desinflame, a veces tienen dolores en la espalda y es como lo que le queda de secuela de todo eso que le hicieron las bacterias que trajo el COVID. ¿Ves? Entonces, le hablas al cuerpo lo que quiera ver que él haga. Es sencillo, es hablar lo que tú quieras ver que suceda y creer que esas palabras que tú envías hacen la transformación. Pero sigamos leyendo esta cita. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Acá hay una condición, que no lo dudemos en nuestro corazón y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hay algo muy importante que está haciendo énfasis aquí. Es el creer y el hablar. De hecho, si tú estudias la cita bien, hay 3 veces que dice hablar, hay 2 veces que dice creer, pero van de la mano. Juntas, debes combinar la fe con lo que hablas. Ay, pastora, o sea que esa es la única manera de sanar. No, señor, ¿te acuerdas que te dije que habían muchas maneras de sanar? A veces será con una simple imposición de manos. A veces tendrás que acompañar eso con el hablar la palabra. Y a veces sucederá como me sucede a mí. Yo no puedo ir hasta la casa de la persona porque está muy lejos y no puedo ir hasta allá y la persona necesita ser sanada allá. Entonces yo empleo este método que no puedo tocar a la gente, pero que envío la palabra para que la persona sea sana. Le voy a contar un testimonio ahora sí acerca de lo que me aconteció utilizando este método de oración. No ha sido la primera vez. Yo lo he visto, he visto en muchas personas estos testimonios de sanidad. Entonces, esta persona me llamó porque presentó COVID. Entonces, bueno, ya llevaba una semana, le voy a contar más o menos qué tenía esa persona. Llevaba una semana sin dormir. Me decía que solamente podía dormir 1 hora al día, o sea, entre el día y la noche, o sea, de 24, máximo 1 y alguito más, pero me decía que normalmente era 1 hora. O sea, que el cansancio y el agotamiento físico que tenía era tenaz. Habían intentado ya realizar muchas cosas a nivel médico, pues sobre todo como natural en su casa, nebulizaciones también, y habían comprado, creo que se llama un oxímetro, si estoy mal, discúlpeme porque no recuerdo muy bien el nombre, pero es esa cosita que se pone en el dedo y mide tu saturación. Una saturación normal está de 90 para arriba, es lo que se dice médicamente. Él ya llevaba muchos días con su saturación en 84, o sea, por debajo de 90. ¿Qué tenía que haber acontecido? Que él acudiera al médico porque tenía que ponerle oxígeno. Llevaba varios días así, como le digo, llevaba varios días sin dormir y el ahogo, la presión del pecho era lo que no lo dejaba dormir. El domingo en la mañana me llamó su esposa y me comentó esa situación. Ellos pues no son congregantes de nuestra iglesia, pero son creyentes. Y me llamó y me dijo, yo hablé con él más o menos media hora y lancé la palabra para poder dejar como allí una base de la escritura, una base de la palabra que trajera fe. Y oré por él y él me dijo, me siento mejor. Yo le dije, te llamo en la tarde. Bueno, no pude hablar con él a la hora que lo llamé, pero más en la noche volví a hablar con él. Fue impresionante, le digo. Yo he tenido milagros, obviamente que luego me los corroboran a nivel médico, ¿sí? Que dicen, hey, tenía tumores allí. Cuando digo he tenido milagros, no refiero a que yo haga los milagros. No, que he visto esos milagros hacerse cuando empleo la oración como método, obviamente, para sanar, porque es el poder de Dios. No me malinterprete, yo no soy tonta, yo sé a quién le pertenece el poder. Entonces, siempre había habido como una confirmación posterior, nunca había visto nada médico que me dijeran, está sucediendo esto, acabó de pasar esto. Como él sí tenía su oxímetro, creo que así se llama, como le digo, él se había medido la saturación antes de que empezáramos a orar. No le había subido por días, te digo que frecuente le iban tomando la saturación, no le había subido por días de 84, pero él no quería ir al médico. Las presiones del pecho eran tenaces, los dolores de cabeza, el cansancio físico, la tos, que no desgarraba nada, pero una tos seca era tenaz.
Y comencé a darle la palabra por la noche y exactamente duré 40 minutos dándole la palabra. De hecho, un poco menos, como 35, porque 40 minutos completé con la oración. A los 35 minutos yo oré por él. Yo no oré empezando, yo necesitaba generar fe, que es lo que le digo yo que normalmente hago. ¿Para qué? Para que cuando yo voy a lanzar Marcos 11:23, que es lanzar esa palabra, ya haya creado fe en esa persona y esa enseñanza que le doy haya cimentado también mi fe. Porque cuando usted predica la palabra, usted no solamente se la da a la persona, usted la recibe para sí mismo, para ejercitarla en ese momento. Entonces yo misma me voy enseñando y dejo que el Espíritu Santo hable a esa gente y es impresionante lo que hace con la gente y conmigo, el Espíritu Santo ministrando la palabra. Le digo, terminé de orar por él de forma inmediata, pudo respirar bien, porque no respiraba bien, el oxígeno le llegó hasta los pulmones, el dolor de cabeza se fue, el malestar se fue. Yo le dije, esta noche vas a dormir bien, súper bien, porque llevaba una semana sin poder dormir, como le dije, y él hizo algo, y fue que después de orar, mientras que yo seguía hablándole cosas de mantenerse en la palabra, él se tomó nuevamente la medición de su saturación. Y de ese tiempo hasta cuando terminamos la oración, cambió de 84 a 96 su saturación. ¿Qué significa? Se normalizó y no ha vuelto a bajar. Hoy hablé con él y sigue bien y mejorando muy bien. ¿Qué pasó esa noche? Esa noche él pudo dormir, cosa que llevaba una semana sin dormir. Me decía, pastora, yo pude dormir como creo que hace meses no dormía. Dormí tan bien. Lo único que hubo diferente es que me dijo que se había despertado 6 veces en la noche porque había sudado su camiseta de tal manera que quedaba totalmente mojada y entonces sentía el frío de la noche en el cuerpo y se levantaba y claro, era que su camiseta estaba totalmente sudada. Yo no le dije a su cuerpo que tenía que sudar toda la noche. Lo que sí le dije a él, y cuando escuche tal vez esta enseñanza lo recordará, es, vas a sudar, no te preocupes. Eso sí se lo dije, porque sentí que así iba a ser. Entonces, él se tuvo que cambiar su camiseta 6 veces. 6 veces en la noche, pero durmió de resto. Él me decía, yo me levantaba, me cambiaba y seguía durmiendo. ¿Por qué pasa esto? Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay una cita bíblica aquí que es de las que yo tomo para orar por los enfermos cuando no los tengo de frente, no puedo acompañarlo e imponer manos, que lo tomo para enviar la palabra, así como cuando el Señor envió la palabra a crear todo lo que ves, así como Jesús envió la palabra a declarar muerte sobre esa higuera, así como Jesús envió la palabra sobre personas a sanarlas. Vamos a ver esta cita bíblica. Esta es la manera de cómo lo hizo Jesús. Mira, porque ¿se acuerdan que la primera cita es Juan 14:12 que dice que nosotros haremos las obras que Él hizo? Párese ahí, estudie las obras que Él hizo y replíquelas. Ay, pastora, se la hace sentir fácil. Mire, si usted transforma su entendimiento, poco a poco va a crecer en esta revelación de orar por los enfermos, de orar por usted mismo, de ver sanidades en su cuerpo. Esto se va ampliando en usted a medida que lo practica. Si no lo practica, pues eso se va a quedar en el olvido y va a motivarse cada vez que escuche la enseñanza. Eso no se trata de andar de motivación en motivación. Es de andar en la revelación y es de revelación en revelación, de gloria en gloria. Pero andar en esa revelación que tienes, aplicarla y a medida que la apliques va creciendo tu revelación. ¿Qué horas son? 7:49, ya casi debo terminar. Dice Mateo 8:1-3, Mateo 8 del 1 al 3. Empecemos por el 1 obviamente. Mateo 8:1, Reina Valera 60. Llega allí rapidito, ese es el primero de los evangelios. Terminó Malaquías, sigue Mateo. Ya una hoja en blanco que significa que empezó el Nuevo Testamento ahí. Y ahí ya busca el 8, el 1. Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero. Combinó 2 cosas para orar por este enfermo. Extendió su mano, pero no cayó su boca. Dijo, quiero, sé limpio.
Si ven, no fue que tampoco dieron un montón de órdenes a esa enfermedad. Él dijo, sé limpio. ¿Qué quería ver en el cuerpo Jesús, en el cuerpo de esa persona, de ese leproso? Quería verlo limpio. Y eso fue lo que ordenó. Él le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él dijo, quiero, extendió la mano, sé limpio. Amén. Tengo una cita bíblica acerca de Jesús sana al siervo de un centurión, pero es una cita que quiero analizar un poco más. Y lo creo que la vamos a analizar dentro de 8 días. No quiero alargar esta enseñanza, dar mucha información, sino que aunque sé que he ido despacio, creo que cada cosa tiene significado en sí mismo, cada palabra es necesario aclararla y es lo que he querido hacer. Entonces no quiero irme a otra cita que utilizo mucho cuando voy a orar también por los enfermos a raíz de enviar la palabra. Si usted quiere, léala, venga con esa cita leída que es Lucas 7 del 1 al 10, que es la sanidad que Jesús realizó sobre un siervo de un centurión, de un capitán romano. Sí, eso es lo que es un centurión. Pero quiero regalarle esta cita antes de que terminemos ya con la enseñanza y es Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 desde la Reina Valera 60. Proverbios 18:21, mire lo que dice. Dice, la muerte y la vida, las dos, tanto la muerte como la vida. No solo la muerte, no solo la vida, las dos están en un lugar allí. Veamos, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Si usted empieza a ver toda esta enseñanza, ¿por qué podemos decir que la muerte y la vida están en poder de la lengua? Porque las palabras que salen de su boca son poderosas, son semillas y ellas actúan, son algo que obra. Son semillas a futuro, pero también son una acción a presente, porque cuando hablamos de enfermedad, la enfermedad tiene que obedecer al nombre de Jesús y a las palabras que usted le está enviando. Mire lo que dice acá, la muerte y la vida. Yo le digo, hablando de orar por los enfermos, utilizando las palabras, enviando palabras que ejecuten acciones allí en el que está enfermo. Hablando de eso, usted puede declarar muerte sobre la enfermedad. Usted declara muerte sobre el virus. Usted declara muerte, aunque dicen que el virus como tal no está vivo. Él lleva transmisión genética y cuando la esparce es que se vivifican allí las bacterias. Entonces, yo no tengo un entendimiento muy profundo. Apenas sé lo que me han hablado. Yo no soy médico, como le digo, pero yo le hablo a todo. Entonces, yo sé que son bacterias o dígale al Espíritu Santo cómo es eso, a qué le tiene que hablar y usted va a sentir esas ganas de hablarle a eso que siente ahí que debe hablarle. En este caso, estoy hablando mucho del COVID porque es por lo que más he orado últimamente y he visto unos resultados impresionantes de verdad. Entonces, tú le hablas a eso, le dices a esas bacterias, muéranse, acordándote que la cita bíblica dice que la muerte y la vida están en poder de tu boca. Tú le dices a las bacterias que se mueran, tú le dices al cáncer que se muera, tú le dices lo que quieres ver, la muerte, muérase, séquese, no dé más fruto allí, enfermedad. Estás declarando muerte, como el Señor declaró muerte sobre la higuera. Y también vida, dice la vida. Entonces, ¿a qué le hablas de vida? Tú dices, bueno, dicen que las defensas hacen bien al cuerpo. No sé qué hacen, pero defienden el cuerpo. Que se vivifiquen las defensas. Hablo vida sobre las defensas. Hablo vida sobre ese cuerpo. Hablo vida sobre los pulmones. Hablo vida sobre los bronquios, sobre el sistema respiratorio. Y usted dirá, pero no me sé todas esas palabras. Pues hable vida sobre esa persona. Yo hablo vida sobre cada parte de su cuerpo que ha estado afectado. Se vivifica, se levanta, se regenera, se restaura. Esas palabras que usted ha venido aprendiendo a medida que ha escuchado las enseñanzas. Amén. De eso se trata esto. Comience a hacer la palabra, no es tan difícil. Es cuestión de que empieces a realizarla, es cuestión de que empieces a perder el miedo a través de que pones las escrituras. ¿Cuántas veces? Una y otra vez, una y otra vez. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar preparados para el día malo. ¿Qué significa? Que usted prepare su entendimiento del Señor para cuando vengan esas circunstancias que no gustan mucho, para estar preparado para ser de bendición a otro. Amén. A veces la bendición no solo es para nosotros mismos, no seamos tan egoístas. Preparémonos para otros porque Dios nos ha dado capacidades como sus hijos. Amén.
Si quieres disfrutar más de nuestro contenido audiovisual, suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestra página en Facebook. Para contenido fotográfico, síguenos en Instagram y encuentra más predicaciones en iVoox.